Buenas, estamos estudiando la lección 9 de esta semana, una lección que va a ser repasada el último sábado del mes de febrero, el sábado 29 del mes. El título de la lección de esta semana es de la contaminación a la purificación. El versículo de memoria es Daniel 8:14 y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Mira, ya entramos nosotros la semana pasada en la sección profética del libro de Daniel, en donde estamos estudiando los capítulos del 7 al 12, que son la segunda parte del libro, o como se le conoce, la sección profética, ya que la primera sección del capítulo número 1 hasta el capítulo número 6 es la sección histórica. Sin embargo, el libro de Daniel va girando alrededor de una profecía de los 4 imperios, tanto Daniel capítulo número 2 como Daniel 7, Daniel 8 y en los demás capítulos va girando alrededor de esa profecía. La semana pasada nosotros vimos, en paralelismo con Daniel 2, Daniel capítulo número 7, donde se estudiaba 4 bestias. 4 bestias y el cuerno pequeño que daban paso a lo que se estudió en Daniel capítulo número 2 de los imperios. Y entonces Daniel 7 habla de un juicio donde se sienta en el trono, se sienta para juzgar y luego entonces plantea la segunda venida de Cristo. En Daniel capítulo número 7 es muy interesante porque Daniel 7 ya no parte desde Babilonia como el capítulo número 2 y el capítulo número 7, sino que el capítulo número 8 parte ya desde el imperio medo-persa. Entonces el capítulo número 7 es escrito en un vocabulario universal, utilizando bestias para identificar cada reino. No simplemente desde el concepto cultural, sino también desde el concepto psicológico de lo que el imperio significaba. Bueno, en esta visión del capítulo número 8 es una visión en donde el lenguaje es un lenguaje más cúltico judío. De ahí que pudiéramos partir de esa idea para decir que Daniel capítulo número 8 es un capítulo que está apuntando al judío de la época, que está apuntando hacia el judío que lo está escuchando en la época que Daniel tiene la visión. Y entonces está hablando en el punto de el carnero y el macho cabrío, lo que nos hace acordar aquel lenguaje del templo judío del desierto cuando se hablaba del Yom Kippur, donde habían 2 machos cabríos, uno simbolizaba a Azazel y otro simbolizaba a Jesucristo, que era el que iba al sacrificio. Pero es muy interesante mirar el capítulo número 8 en ese contexto. Entonces en el capítulo número 8 aparecen 2 carneros y es interesante. Aparece un carnero con 2 cuernos. Daniel divisa un carnero que se carga al oeste, luego al norte, luego al sur. Una forma colorida de sugerir la expansión de conquista que se extiende a los 3 rincones de la tierra, omitiendo el rincón del origen, o sea, el este. De ahí que este carnero, el texto dice que se extiende hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Está omitiendo, lógico, el lugar de origen, que es el este. Y entonces el apetito es voraz por el espacio que recorre como el oso en el capítulo número 7. El carnero, por lo tanto, representa el reino del oso, o sea, los medos y los persas, que son vistos en el capítulo 7 y en el capítulo número 8. De ahí que este carnero con 2 cuernos representa a los medos y a los persas. Luego entonces aparece un macho cabrío. La visión avanza y un macho cabrío irrumpe en la escena e inviste al carnero que sigue de pie junto al canal. Al atacar el carnero, el macho cabrío le inflige una herida mortal, y la visión enfatiza la velocidad del macho cabrío, y sus 4 cuernos nos acuerdan al leopardo de Daniel capítulo número 7, que tenía 4 cabezas, simbolizando la división del reino, pero también simbolizando la conquista de este reino. Estamos hablando del imperio de Grecia, que conquista de manera rápida.
Recordemos que en el capítulo número 7, al simbolizar a Grecia, lo simboliza con un leopardo. Un leopardo que, además de la propia velocidad que tiene el leopardo, este tiene alas. Lo que está diciendo es que la velocidad va a ser mayor que lo natural. Lo que ocurrió con el imperio de Grecia, que su velocidad de conquista fue mayor que lo regular. Así que aparece este macho cabrío avanzando en la escena con rapidez, simbolizando a Grecia. Y muy similar a lo que aparece en Daniel capítulo número 7. Es interesante porque luego del macho cabrío aparece el cuerno pequeño. Pero vamos a ver el surgimiento, porque la lección de esta semana le da mucho énfasis a ese surgimiento. Mira, el macho cabrío creció en gran manera, verso 8 del capítulo número 8. Creció en gran manera. Y dice, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así que este macho cabrío tiene un gran cuerno. Ese viene rápido, es fuerte, pero este gran cuerno se le quiebra. Bueno, este gran cuerno, en el sentido histórico profético, estamos hablando de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio de Grecia entonces queda dividido entre sus 4 principales generales que pasan a gobernar lo que es el imperio. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, el verso 9 nos da el surgimiento de este cuerno pequeño. No está hablando que salió de uno de los 4 cuernos en el que se divide el imperio de Grecia, sino, acuérdate, estos 4 cuernos, en el verso 8 dice aquí, en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos, pero ¿de uno de qué? No de los cuernos. Porque lo último que habla el versículo son los cuatro vientos del cielo. O sea, los 4 puntos cardinales. De uno de ellos. ¿De cuál de uno de ellos? De los 4 puntos cardinales. No de los cuernos. De los 4 puntos cardinales. De ahí que este texto nos está haciendo referencia a que el cuerno pequeño sale. El cuerno pequeño, su origen es de uno de esos 4 vientos de la tierra. De ahí es muy interesante porque en el contexto profético, cuando usted lee Daniel 2 y lee Daniel capítulo número 7, va a dar cuenta que aparecen 4 reinos. En Daniel 2 en metales, Daniel 7 en las bestias. Aparecen 4 reinos. Y de uno de esos 4 reinos, entonces surge el cuerno pequeño. Aquí en Daniel 8 nos omite, y es interesante por el lenguaje en el que está utilizando Daniel, en el lenguaje en el que está escrito la visión, que es un lenguaje judío, es un lenguaje cúltico judío, hablando de los 2 machos cabríos, del carnero y el macho cabrío. O sea, es muy interesante porque nos omite la 4ª bestia. Sin embargo, en esa especie de omisión la incluye en el verso 9, diciendo que el cuerno pequeño surge de uno de los 4 vientos de la tierra. Muy interesante. El cuerno pequeño surge y es levantado de uno de los 4 vientos del cielo. Esta expresión nos recuerda los orígenes de las 4 bestias. El cuerno pequeño ha surgido de uno de esos vientos y no de uno de los cuernos del macho cabrío. Aquí la visión da por sentado en la mención de los vientos el 4º poder del que surge el cuerno pequeño. Este comentario nos lo hace Jacques Ducan en su libro Secreto de Daniel, página 122. Así que el cuerno pequeño surge de uno de estos poderes representado en los 4 vientos de la tierra. De ahí está surgiendo entonces el cuerno pequeño. Es muy interesante el surgimiento de este cuerno pequeño. Ya la semana pasada estudiamos un poco más acerca de la obra de este cuerno pequeño, de lo que hacía este cuerno pequeño, de la forma como hablaba, de todo lo que hacía, ¿no? Dice el verso 9. Creció mucho hacia el sur y el oriente, hacia tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y los pisoteó, aunque se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por el cual fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el sacrificio continuo echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó.
O sea, es muy interesante porque cuando leemos lo que ocurrió con el cuerno pequeño en el capítulo número 7, el capítulo número 7 desglosa más la función del cuerno pequeño. El capítulo 7 lo desglosa más, lo detalla más, dice cómo hablaba grandes cosas contra el Altísimo, que cambiará los tiempos y la ley, y lo desglosa más, lo amplía un poco más. Aquí en el capítulo número 8, aunque no lo desglosa como el capítulo número 7, pero sí nos hace esa referencia. De ahí que lo que estamos entendiendo es que el cuerno pequeño mencionado en Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño mencionado en Daniel 8. Estamos hablando entonces de Roma papal, de este periodo histórico en la cual este poderío del cuerno pequeño les ha entregado los santos, persigue a los santos, y parece que este cuerno tiene la victoria, parece que él gana la batalla, parece que la persecución, que todo lo que está haciendo, él está ganando, obteniendo victoria sobre los santos y se está engrandeciendo. Y es interesante porque aunque aparentemente el cuerno pequeño aparece ganando, capítulo 7, capítulo número 8, aparece ganando, el verso 13 dice: entonces oí hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Es muy interesante porque este periodo profético de tiempo que ahora da como respuesta este santo al otro santo, define un periodo histórico. ¿Hasta cuándo durará? ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? ¿Hasta cuándo durará?, le dice. Y entonces le responde: mira, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Mira, cuando hablamos de purificación del santuario, la palabra purificación, la Septuaginta, el significado que le da la Septuaginta, la traducción a este término, es la palabra katarizai, la palabra purificar. La palabra katarizai es una palabra técnica para referirse al Kippur. El gran comentador judío Rashi también sugiere que deberíamos leer este pasaje en el contexto de la expiación. De ahí que al leer este pasaje en el contexto de la expiación, podemos entender que lo que se está haciendo referencia aquí en el texto es al Kippur, al día de purificación que acontecía en el santuario judío, en el santuario del desierto. Entonces mira una cosa. Mira, se ofrecían 2 sacrificios diarios en el santuario terrenal. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Todos los días. Pero una vez al año, el día 10 del mes de Aviv, o sea, el día del Yom Kippur, ese día, entonces se escogían 2 machos cabríos. Por eso yo te decía que el lenguaje de Daniel capítulo número 8 de por sí es un lenguaje que se escribe en el sentido de día de purificación. Ese día se escogían 2 machos cabríos. Uno simbolizaba a Azazel y el otro iba a ser sacrificado. Mira, el sacerdote sacrificaba, entraba la sangre al lugar santo, pero ese día, una vez al año, llegaba hasta el lugar santísimo la sangre. Traía el lienzo en el que se asperjaba la sangre diariamente, lo doblaba y se lo colocaba en el macho cabrío que simbolizaba a Azazel y lo echaba al desierto. Ese día del Yom Kippur era un día de juicio para Israel. Era un día en el que todo el pueblo judío entraba en un recogimiento espiritual, entraba en una especie de dedicación espiritual, en una especie de regocijo espiritual, en el que, porque ese día el sacerdote estaba haciendo remisión de pecado de todo el año. Ese es el lenguaje en el que está escrito el contexto de Daniel 8:14, hablando del día del Yom Kippur, hablando de una escena de juicio, investigador. Entonces mira, de acuerdo al calendario profético, para que podamos entender lo que estamos diciendo, de acuerdo al calendario profético, lo que está estableciendo de acuerdo a Daniel capítulo 7 y 8 es, mira, estamos hablando de el imperio de Medo-Persa, luego viene el imperio de Grecia,
Luego entonces de uno de los cuatro, después de Grecia viene el Imperio Romano, entonces surge el cuerno pequeño, surge Roma papal. Y luego entonces se le va a quitar ese poder a Roma papal y viene el juicio investigador. En Daniel 7 establece el tiempo de control que iba a tener el cuerno pequeño. Por eso yo te decía que Daniel 7 se explaya un poco y se detiene y da detalles del cuerno pequeño. Ahora Daniel 8 no da detalles de tiempo del cuerno pequeño, pero da detalles entonces de cuándo iba a comenzar el juicio. Daniel 7 da detalles del cuerno pequeño, aunque no dice el tiempo de iniciación del juicio. Cuando lo ponemos juntos, entonces nos va a dar lo siguiente. Mira, el poderío del cuerno pequeño le será quitado. Estamos hablando que ese poderío de cuerno pequeño de tiempo sin medio tiempo, del 538 al año 1798, va a transcurrir. Luego de eso, entonces viene la escena de juicio. Y de acuerdo al cálculo profético, ya la semana que viene vamos a ver eso un poquito más en detalle cuando estudiamos Daniel 9. Pero de acuerdo a este periodo de tiempo de las 2300 tardes y mañanas, entonces nos va a llevar a 1844. Y es muy interesante porque nos plantea tiempo. Cuando estudiemos la semana que viene Daniel capítulo número 9, entonces nos vamos a explayar un poco más en lo que tiene que ver con ese tiempo profético. Pero de acuerdo al calendario profético, lo que entenderíamos es Babilonia. Luego de Babilonia vendrían los medos persas. Luego de los medos persas, los griegos. Luego de Grecia, entonces viene Roma como imperio. Luego de Roma como imperio, entonces viene Roma papal. Luego de Roma papal, que es el cuerno pequeño, entonces viene el juicio. Luego del juicio, entonces viene la segunda venida de Cristo. Luego de la segunda venida de Cristo viene el reino de los santos. O sea, es muy interesante de acuerdo a cómo se plantea el calendario profético, tanto en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel, entonces, capítulo número 8. Esto es una profecía exquisita, algo muy hermoso. Yo te invito a que estudies la lección de esta semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos tu comentario también. Y por favor, compártelo con tus amigos. Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la semana que viene.